Buenas tardes, mi nombre es Diana Alonso Herrera, soy historiadora, especialista en patrimonio histórico, cultural y natural por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente estoy realizando un doctorado en Islas Atlánticas en Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional. El día de hoy les traigo una investigación que forma parte de un estudio más amplio de mi tesis doctoral sobre la vida y obra de Antonio Padrón, un artista galdense del siglo XX que está en la presente investigación, la cual está titulada Creencias, Tierra y Pigmentos, la conservación de la identidad cultural canaria a través de la pintura de Néstor Martín Fernández de la Torre, Pepe Dámaso, Antonio Padrón y Yané Millares Sal. En cuanto a esta cuestión que nos compete, la cueva pintada de Galdar, ubicada al norte de la isla, en el municipio, como hemos dicho, de Galdar, es una de las manifestaciones aborígenes más importantes que tenemos de este legado tan relevante para la identidad cultural de la isla de Gran Canaria y del resto de las islas. En este sentido, los artistas del siglo XX profundizaron enormemente en las huellas de identidad para poder plasmarlas así en sus lienzos. En este sentido, pues mostrar este pasado histórico de la manera más consciente y más fidedigna que ellos podían realizar en sus cuadros para de esta manera pues homenajear también estas raíces. El objetivo del presente estudio es analizar estas obras pictóricas más destacadas de estos cuatro artistas, dividiéndolos en dos importantes grupos. Por una parte, Néstor Martín Fernández de la Torre y Pepe Dámaso, quienes hablan de un pasado mitológico y un pasado de los aborígenes, en el caso de Pepe Dámaso, y por otra parte, Antonio Padrón y Yané Millares, quienes introducen elementos del pasado aborigen en escenas contemporáneas. Hablamos de un análisis pictórico que se realiza en base a tres variables muy importantes que consideramos que reflejan pues estas cuestiones de la identidad cultural de Canarias. En este caso pues serían las creencias, refiriéndonos a las manifestaciones y alegorías mágicas. Por otra parte, la tierra, hablamos del contexto y de los materiales que utilizaban los artistas para realizar sus cuadros. Y por último, y no menos importante, los pigmentos, los cuales son los colores que utilizan los artistas del siglo XX para plasmar todo este arte primitivo que veremos más adelante y que forma parte de la cultura de los aborígenes y cómo ellos pintaban todas estas manifestaciones en las tobas volcánicas. Hablamos de la creación de un discurso nuevo enfocado en estos cuatro autores que nos hablan desde antes de la llegada incluso de los aborígenes, desde un pasado mitológico, pasando por esa etapa, ese mundo aborigen y llegando a resultar en lo que es la contemporaneidad del siglo XX. En este sentido hay autores que han hablado sobre estas cuestiones, pero ninguno ha llevado a cabo pues este discurso que pretendemos realizar a lo largo de esta investigación. Hemos utilizado fuentes primarias para este estudio, las cuales son claramente los lienzos de los artistas, y fuentes secundarias, artículos, libros, etcétera, encontrados tanto de manera presencial en bibliotecas como puede ser a través de las nuevas tecnologías, es decir, en la web. En cuanto a esto, pues hablamos de los mitos y leyendas sobre las Islas Canarias en primer lugar. Hablamos de un pasado en el que los griegos y romanos, en este caso los griegos, en cuanto a su mitología, pensaban que más allá de las columnas de Hércules, las cuales estaban ubicadas en el estrecho de Gibraltar, en lo que es la península ibérica y el continente africano, pues al atravesar estas columnas creían que se encontraba el fin del mundo y que en el tránsito hacia este lugar pues habían criaturas, monstruos feroces que ellos pues temían según estas leyendas y estos mitos. Sin embargo, más allá, como ya sabemos, al final encontraron las Islas Canarias. Néstor Martín Fernández de la Torre plasma esta mitología en cuanto al temor de los marineros, a esos monstruos, a esas criaturas que se creía que habitaban estas aguas. En su serie Poema del Mar pues vemos reflejado esta cuestión. En el cuadro de la noche, publicado entre 1917 y 18, vemos a estas criaturas, estas olas que toman forma incluso de morenas, las cuales son cabalgadas por una figura joven, una alegoría de cómo los marineros pues tenían que cabalgar estas olas y surcar las aguas. En este caso vemos también a la derecha una figura horrorizada por la escena y al fondo vemos toda la escena también iluminada por la inmensidad de la luna. Interpretamos también que puede haber un foco en el que hay una luz artificial que da de frente, ya que si no las figuras estarían en penumbra. Pero no solo queda aquí esta representación del mundo mitológico por parte de Néstor de la Torre. Vemos que pocos años antes, por encargo del empresario catalán José María de Rovialta, para la decoración del salón de fiestas del Casino Internacional de Barcelona, lo que hace es dibujar el Jardín de las Hespérides.
Aquí podemos ver una imagen mitológica donde encontramos a las ninfas, hijas de Atlas, según pues diferentes mitos, como puede ser el de los 12 trabajos de Hércules. Vemos aquí también reflejado el fruto del jardín de las Hespérides, que son las manzanas doradas, que según la mitología pues coincidía la inmortalidad. En este caso vemos a las ninfas, una de ellas a la izquierda, la tercera, pues vemos como sujeta una cuerda del dragón Ladón, que era el guardián pues, de este jardín. Al fondo vemos también la montaña de Atlas, que podemos interpretar que puede ser una representación del Teide que encontramos en la isla de Tenerife. Interpretamos también que las 7 figuras pues se debe a, en este caso, a una representación de las 7 islas Canarias que finalmente acaban siendo 8 islas, ya que se introduce como parte de este archipiélago la isla de la Graciosa. Vemos que lo que destaca también es el trabajo con las telas, que nos recuerda también a la técnica de paños mojados que se utilizaba en las esculturas de la antigüedad y que vemos de esta manera como con esta técnica podemos ver es más definida el cuerpo humano. En este sentido, no solo queda aquí esta creación de Néstor de la Torre, sino que habla también de las criaturas que habitan en el jardín de las Hespérides, como pueden ser los faunos, denominados por el sátiro. Se trataba, bueno, de seres enigmáticos y jocosos, cuya naturaleza pícara pues lo llevaba a realizar a veces actos de escasa moralidad, por así decirlo. En este sentido, Néstor pues pinta a figuras andrógenas, con pieles tostadas, ojos claros, cabello rizado, con labios carnosos, ojos de color castaño, pero lo que más llama nuestra atención pues es la textura de la cornamenta de estas criaturas en la que Néstor de la Torre pues pone tanto ímpetu en poder representar de la mejor manera posible. Así pues, los primeros pobladores de las Islas Canarias y la llegada de los conquistadores, debemos hablar que existen 3 hipótesis más allá de lo que era la mitología y la llegada de los griegos y romanos, que también, según relatos como Historia Natural del Plinio el Viejo, podemos ver que llegaron hasta aquí. Pues hablamos de 3 hipótesis importantes. La primera de ellas es una hipótesis que apunta a un pasado fenicio-púnico, una hipótesis elaborada por Pablo Atoche Peña, quien realizó pues, varias excavaciones a lo largo de los años en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Por otra parte, también encontramos una hipótesis de Rosa Fregel que nos habla de un pasado de origen bereber que apunta a la presencia de un genoma autóctono humano, ya que esta investigación se basa sobre todo en la datación de carbono 14 en estudios genéticos de la población. Y finalmente, pues hablamos de una de las hipótesis más extendidas en el ámbito social, que fue transmitida por el escritor Cirilo Leal Mujica, que nos habla de las lenguas cortadas, que según leyendas se cree que podían haber sido marineros que tenían un castigo impuesto por los romanos y que fueron abandonados en la isla de La Gomera, y es por ello que les fueron cortadas sus lenguas a modo de castigo, y así es como pues surgió el silbo gomero, que hoy en día también es patrimonio de la humanidad. Por tanto, se desconoce, pero existen relatos de cómo fueron esos primeros pobladores, como ya he dicho, relatos griegos, relatos antiguos, pero apuntamos sobre todo a la llegada de los conquistadores ya en el siglo XV, en la que, bueno, Pepe Dámaso pues nos muestra las batallas que se dan entre los aborígenes y los conquistadores de las islas. En este caso, aquí vemos unos lienzos sobre Tinguaro, el Guanarteme de la isla de Tenerife, y doramas del Guanarteme de la isla de Gran Canaria. Vemos escenas equinas también y trágicas donde ellos acaban falleciendo debido a esta batalla. También tenemos a otros importantes guanartemes como pueden ser Guise y Armiche. Así pues, lo que más destacamos de estas obras es la técnica mixta que utiliza Pepe Dámaso para crear un dinamismo en estas figuras y así plasmar la tragedia del momento. En este sentido surge el arte primitivo de la mano de la Escuela de los Amperes en las Islas Canarias. Vemos, como hemos dicho, que la cueva pintada, al igual que otros yacimientos como puede ser Bocabarranco y la Guancha, pues acaban sirviendo de agente importante para las manifestaciones de lo que es pues toda esta cultura aborigen. En ese sentido, Antonio Padrón se le encarga en un momento dado pues que realice la restauración de la cueva pintada. No obstante, él estudia la toga de la cueva y los diferentes pigmentos para poder realizarla de la manera más fidedigna posible, pero no llega a decidirse finalmente. Él nace en 1920 y muere a una edad muy temprana, en 1968, con solo 48 años de edad, y pues al final no llega a restaurarlas. No obstante, sí se inspira, digamos, en estas cuevas para realizar cuadros como puede ser el de las campesinas de 1965, donde muestra pues el pigmento de la tierra. Hablamos de los rojos y de los marrones en este cuadro, y también la arena
que utiliza como material para plasmar todo esto. Por otra parte, también realiza cuadros en los que evidencia pues, yacimientos arqueológicos, como puede ser el cenobio de Valerón, que servía de silo en tiempos aborígenes para guardar el grano. Por otra parte, también pinta cuevas donde podemos ver a mujeres ordeñando aquí en cuevas de 1966 y muestra la alegoría de ese pasado primitivo al pintar esa cueva como si fuera un cráneo. En este sentido también encontramos una pintura de Llané Millares que realiza unos años antes, en 1959, titulada Mercado, la cual nos recuerda un poco a la obra de Antonio Padrón, podemos decir. No obstante, se basa en una arquitectura de arcos de medio punto, de carácter más clásico, por así decirlo, pero lo importante de estos dos cuadros también es que tienen una relación en común, que es el uso de la geometría para dibujar todas estas figuras. En este sentido, existen religiones aborígenes canarias que también plasman no solo en el pasado aborigen, sino también en los cuadros de los artistas del siglo XX. Idolillos, pintaderas, el ídolo de Tara y los bernegales también forman parte importante de esta cultura. Aquí vemos que en el Pozo de San Marcial, en Lanzarote, se descubrió también un grabado de la diosa Tanit, la cual representan como el ídolo de Tara, que aquí también Antonio Padrón en Ídolos Guanches de 1967, un año antes de fallecer, pinta este lienzo y vemos cómo crea una simbiosis entre lo que es la figura femenina, la mujer, con el ídolo de Tara. Y por otra parte también plasma a las Arimaguadas, quienes junto a los faicanes, que eran los sacerdotes, realizaban diferentes ritos en la época aborigen. Y finalmente pues hablamos de Llané Millares, como ella también plasma este ídolo de Tara con esta simbiosis entre la mujer y el ídolo y cómo la muestra de una manera maternal. Finalmente vemos cómo Llané Millares representa a la mujer abrazando este bernegal, abrazando este pasado aborigen que tienen en común todos los isleños, y así muestra también la mujer como símbolo universal, digamos, del origen de la vida y por tanto de estas raíces tan importantes. En cuanto a la discusión, queda abierta pues el debate a diferentes investigadores sobre esta línea de cómo la identidad pues marca una parte muy importante en las Islas Canarias y cómo estos artistas del siglo XX pues siguen plasmando estas raíces. Como resultado de esta investigación pues vemos que hemos podido demostrar mediante el análisis de los diferentes cuadros la manera en la que estos artistas plasmaron realmente, como hemos hablado, mediante las variables, creencias, tierra y pigmentos, pues todas estas alegorías al mundo aborigen. Y finalmente, bueno, en conclusión, decir que los artistas Néstor de la Torre, Pepe Damaso, Antonio Padrón y Llané Millares han sabido exactamente cómo plasmar todo esto en cuanto al mundo aborigen, tomando esos elementos, como hemos dicho, de yacimientos importantes, relevantes, y que al final pues muestran ese pasado que ellos han plasmado mediante su reflexión y que los isleños pues miran con tanta admiración y orgullo por su pasado. Y dicho esto, pues muchísimas gracias por su atención, espero les haya parecido interesante mi investigación y nuevamente gracias.